Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Cada semana vamos siendo edificados en nuestra vida espiritual y también en el gozo de poder compartir con otros nuestra experiencia. Ahora estamos estudiando un tema que nos va a revelar muchas cosas que nos sirven al presente, que nos van a ayudar a desarrollar un estilo de vida que agrade al Señor y que signifique bendición para todos. La vida en la iglesia primitiva. Pastor Daniel Ospina, bienvenido. Gracias a Dios por estar juntos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Pastor, la idea central, el meollo, la esencia del tema de la semana. La amistad como centro del evangelismo y de la predicación. Cuando la gente se da cuenta de que yo no voy interesado en pedirle algo, ni en quitarle algo, sino en ofrecerle algo, eso mueve los corazones de la gente. Es muy triste que la mayoría de las personas en el mundo decimos hoy, yo no tengo amigos, yo tengo conocidos, yo saludo a mucha gente, pero los apóstoles llegaron a ser un equipo de amigos, donde cada uno sentía el dolor del otro. Y cuando la gente veía eso, decían, estos se aman de verdad. Así que la amistad como el centro del evangelismo es el meollo de la lección de la semana. Y me hizo recordar, pastor, una frase. Dice que la gente del tiempo de los discípulos de esta experiencia atacaban mucho al cristianismo, pero no pudieron ocultar frases como esta. ¿Cómo se aman los cristianos? ¿Cómo aman sus hijos, sus esposas, sus hermanos? Impresionante. Había un interés por los enfermos. Había un deseo de compartir el alimento con los que no tenían alimento y poder ayudar a los huérfanos y a las viudas, que mucha gente que se consideraba despreciada de la sociedad encontró una familia a la cual unirse, donde eran amados y queridos, pero no solamente porque se lo decían, sino porque lo estaban viendo en ellos. Se acabaron las diferencias. Ahora Pedro no quería ser exaltado y Mateo no quería ser amargado, sino que realmente querían ser una sola familia y estar en la misma posición, en la misma jerarquía todos, haciendo de Cristo su centro, su gozo. Pastor, ¿una experiencia que necesitamos vivirla hoy? Sin lugar a dudas, pastor. La verdad es que muchos de nosotros vamos a la iglesia o vamos a un lugar de adoración y ni siquiera saludamos a la persona que se sienta a nuestro lado. Puede ser que haya alguien llorando cerca de nosotros en la iglesia y ni siquiera sabemos su nombre, ni sabemos por qué está llorando, cuando realmente yo puedo tener parte de la solución. A veces ni siquiera es dinero, ni siquiera es recursos, es solo escucharlo. Es solo darle un buen consejo a tiempo. Así que realmente Dios nos llama a través de la lección de esta semana a estrechar lazos de familia, lazos de amistad, entendiendo que nuestra familia no fue los que nacimos en una misma casa, sino los que somos herederos para ir juntos al reino de Dios. Así es. Y me llama la atención también, pastor, la frase que dice perseverando unánimes, perseverancia. Es muy triste, pastor, ver que el orgullo humano produce separaciones. Es que yo tengo que ser mejor que tú. Es que yo tengo que hacer mejor las cosas que tú. Pero, pastor, esa palabra perseveraban me gusta. Porque es que usted y yo somos diferentes. Usted piensa de una manera y usted hace cosas diferentes a las que yo hago. Pero yo tengo que perseverar en amarte, en entenderte, en saber que tú piensas diferente, pero podemos llegar a un acuerdo y yo puedo aprender de lo que tú haces y puedo compartirte lo que yo hago. Por lo tanto, este asunto de la amistad no es que simplemente me caíste bien o no me caíste, sino que es necesario perseverar en la comunión, perseverar en la enseñanza, perseverar en quitar las diferencias y hacernos uno en Cristo Jesús. Importante, perseverancia. Veo como una conexión entre una y otra cosa, por ejemplo, esa comunión espiritual permite que el creyente pueda estar siempre pendiente de la comunión con Dios, en el templo, en el grupo pequeño, en la reunión, de poder entregarlo todo, de ser testigo fiel. Jesucristo les había enseñado a los apóstoles diciendo, entre ustedes no habrá uno que sea mayor. Y cuando uno entiende eso y disfruta de la amistad con los hermanos, eso se ve en mi familia. Un ejemplo,
Generalmente el orgullo humano me lleva a jugar con mis hijos y a quererles ganar siempre. Yo quiero ganar y quiero demostrarles a ellos que yo soy el que mando aquí. Cuando uno empieza a entender el amor de Dios, uno juega con los demás y se ríe dejándolos ganar. Disfruta mirando el triunfo del otro. Mire, algo tan sencillo. Y entonces si lo aplicamos a la iglesia, me voy a dar cuenta de que hay uno menos favorecido y yo lo que debo es levantarlo para que sea semejante a mí. Y entonces eso hace que el mundo que está viendo la predicación del evangelio dice, estos no tienen cuentos en la boca, esta gente lo viven de verdad, es un amor auténtico, es un amor sincero que permea el hogar, el lugar de trabajo, mi escuela y sin lugar a dudas mi iglesia y por ende el mundo entero. Experiencia extraordinaria que Dios quiere sea una realidad entre nosotros. Pastor, curación del cojo, y de ahí se desprende que nosotros tenemos una predicación con hechos muy relevantes, muy importantes. Siempre Dios quiere acompañar la predicación del evangelio con poder. El poder de Dios no viene tanto para sanar enfermos, sino para transformar corazones. Pero Dios lo hace acompañar de manifestaciones externas para enseñarnos que Dios no solamente tiene poder para cambiar vidas, sino también para cambiar intelectos y cambiar la salud. Hay varios elementos muy importantes y es que los apóstoles tenían una costumbre y eran muy dedicados con el tiempo. Dice la palabra, a las 3, a la hora de la oración, vienen al templo. Y había alguien que lo traían, pero no para que orara, sino para que pidiera misericordia con una limosna. Y me impresiona que el apóstol Pedro le dice, no tengo limosna, pero tengo algo para darte. Y la pregunta es, ¿qué tenía Pedro? Y dice, a Jesús de Nazaret. En ese nombre poderoso, levántate y camina. Mi amigo, mi hermano, que estás compartiendo con nosotros en esta ocasión, ¿qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Qué podemos ofrecerle a la gente? ¿Son regalos, camisas, mercado? Eso es muy importante, vale la pena y es necesario hacerlo. Pero la gente no anda buscando quién canta más bonito ni dónde está la iglesia mejor. La gente anda buscando a Cristo, a Dios, alguien que le solucione sus problemas, un mensaje de esperanza. Que esa sea nuestra riqueza y eso sea lo que podamos compartir con el cojo, con el manco, con el que tiene hambre, para levantarlos en el nombre de Jesús. Pastor, llama la atención la frase de Pedro que tiene contenido. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo adquirir una experiencia para dar lo que ellos dieron? Dios nos llama todos los días a hacer sermones vivientes. Solo la experiencia que yo he vivido en la compañía de Jesús la puedo compartir para hacer felices a los demás. Pero es muy triste cuando una persona me habla muy bonito, pero yo sé que en su corazón es un egoísta que nunca comparte ni da absolutamente nada. Pero cuando yo veo a un cristiano que además de predicar bonito, es temeroso de Dios, es respetuoso y además tiene un corazón abierto y comparte, uno dice, este sí me convence, este es un verdadero cristiano. Se dice de Mahatma Gandhi que él decía, yo creo mucho en Cristo, pero no creo en los cristianos porque no he visto ni el primero. Él vio la vida de Jesús y esperaba que esa vida se viera reflejada en los hombres, pero no veía a su alrededor que usted y yo seamos uno de esos para gloria de Dios. Bueno, y este análisis y reflexión nos lleva a pensar en esa frase y la gente veía que habían estado con Jesús. ¿Espera Jesús, Dios, que nosotros vean lo mismo? Mi pastor, el que se ha encontrado con Jesús no sigue siendo igual. Usted se enamora de una muchacha y usted tiene que salir a decirle a todo el mundo, me conseguí la muchacha más bonita del sector y usted no se calla la boca, usted le cuenta a todo el mundo. Cuando yo encuentro la perla de gran precio, y cuando encuentro lo que le da significado a la vida, cuando yo empiezo a tener una alegría, un regocijo, una plenitud, una paz que antes no tenía, nadie me calla la boca. Yo tengo que contarle a todo el mundo que he encontrado lo que anhelaba mi corazón y ahora soy verdaderamente feliz.
porque no puede ser mi experiencia, tiene que ser la experiencia de todos los que yo amo. Y ahí están incluidos nuestro esposo, esposa, familiares cercanos y lejanos, nuestros vecinos. ¿Cuántas veces tú estás disfrutando de una realidad hermosa con Dios, pero no invitas a tu esposa a orar contigo? ¿No reúnes a tus hijitos en una devoción personal? Puede ser en la mañana o en la noche. Esto es básico. Si ellos se encuentran con Jesús, también tendrán un testimonio para dar. Y el testimonio de los discípulos, esos discursos de ellos eran poderosos. Cristo crucificado, Cristo resucitado, ascendido al cielo, abogado, pronto a venir. Ese es el mensaje. Pastor, Cristo es la esencia y es el gozo de todo. Es curioso que a ellos los metían a la cárcel, se les oponían a la obra que hacían, pero había un poder que les acompañaba. Es muy diferente, pastor, cuando yo predico mi doctrina a cuando estoy acompañado del poder de alguien que impregna lo que yo estoy diciendo con el poder del cielo. Amén. Por eso muchas de las obras que nosotros hacemos no tienen sentido, porque andamos sin Dios, porque no hemos buscado la presencia del Espíritu Santo. Entonces regresamos caídos diciendo, no fue bien, yo no sé por qué esto no salió. Valdría la pena preguntarnos si hicimos de Jesús el centro de nuestra predicación y si invocamos su nombre y verdaderamente lo hicimos para gloria de Dios. Porque si fue de esa manera, nuestra predicación siempre estará acompañada con un poder que mueve corazones y la palabra del Señor no vuelve vacía, hace un trabajo glorioso para el Señor. Yo creo que quienes predicamos, quienes enseñamos, en esos temas en que a Jesús se exalta, uno siente el poder de Dios manifestado. Pastor, el éxito de Dios es el éxito de cada corazón transformado. Realmente Dios está deseando que nos unamos como familia para compartir con otros el gozo de la salvación. Son miles y millones los que hoy, teniendo muchos recursos y viviendo en los mejores países del mundo, uno escucha y ve las noticias que sus consumos de alcohol son altísimos y que el suicidio entre ellos es altísimo. Amigos, hay un gozo que nadie más nos los puede dar. Solo una amistad, una comunión con Jesús. Él le da significado a la vida y Él trae del abismo a la gloria nuestra existencia. Pastor, y ese testimonio poderoso, esas vidas entregadas al Señor, no se detenían, porque viene la oposición, viene una avalancha contra ellos, y ellos dicen, no, aquí nos quedamos, seguimos. Pastor, hay un elemento muy importante, y es cuando nosotros estamos preocupados por el poder, por ser alabados o por engrandecer a nuestro Dios. Si nosotros andamos preocupados por ser exaltados y admirados y tú eres el mejor y tú sí conmueves las multitudes, con toda seguridad que nos sentiremos derrotados y vendremos cabizbajos pensando que no se tuvo éxito. Pero cuando el propósito de la predicación, como en el caso de los apóstoles, era a Jesucristo y a este que ustedes crucificaron, pero que resucitó y que ascendió al Padre, entonces el Espíritu Santo está con nosotros y añade un poder que nadie puede detenerlo, ni la cárcel, ni el látigo, ni la pobreza, ni la enfermedad. Aún esas cosas serán usadas. ¿Me van a llevar a la cárcel para que yo no pueda predicar? Pues en la cárcel hay presos. ¿Me van a llevar ante los concilios? Pues ahí están las personas a quienes les debo hablar. En medio del látigo, la palabra del Señor siguió siendo proclamada. Pastor, y uno encuentra en la predicación de los apóstoles, además que ellos hacían un llamado al arrepentimiento, a confesar el pecado. ¿Cuán importante es ese mensaje hoy para quienes nos ven, nos escuchan? Muchas personas hoy como cristianas, pastor, en el mundo solamente viven de una religión de emoción, de sentimientos. Expresiones tales como estas: el Señor me tocó. Hoy estoy gozoso porque sentí el poder transformador de Dios en mi corazón. Pero unos minutos después estamos haciendo exactamente lo mismo y estamos viviendo la misma vida triste que antes llevábamos. Pero el poder del Espíritu Santo no trabaja así. El poder del Espíritu Santo da éxito a la obra, no solamente permitiendo gozo a mi vida, sino permitiéndome ver fruto en la gente que me rodea. Así que la predicación del Evangelio, si es para gloria de Dios, siempre estará acompañada de poder.
Hay una frase que a mí me impresionó en el espíritu de profecía, Elena de White, cuando ella menciona que aún ni en los mejores tiempos la iglesia estuvo libre de personas que no vivieron esa experiencia. Ananías y Zafira. La historia de Ananías y Zafira es una historia muy aleccionadora, porque no es tanto el hecho de que dieron o no dieron, no es el hecho de que se guardaron o no se guardaron, es el hecho de que quisieron engañar al Espíritu Santo, que quisieron mentirle al Espíritu de Dios y se comportaron con una vida de falsedad. La palabra del Señor dice que hay 7 cosas que Dios odia y aún 8 que abomina su alma. Y ahí está la lengua mentirosa, el hablar falsedad. En el libro de Apocalipsis dice que los que son mediocres, los que viven para allá y para acá, producen asco, producen náuseas al Señor, son como un vomitivo. Ananías y Zafira no tenían que dar nada. Dios no les estaba pidiendo que vendieran. Pero cuando ellos tomaron una decisión en su corazón de dar algo para Dios, amigos, hay que ser cuidadosos con los votos que hacemos. Cuando le prometemos algo a Dios, no lo debemos hacer a la ligera, porque Dios no se agrada de los necios. Ellos prometieron a Dios y después pensaron de otra manera y vinieron a presentar la ofrenda como si estuvieran cumpliendo con el Señor. Y a Dios no se le miente, Dios no puede ser burlado. Que el Señor nos ayude para aprender de esta experiencia de Ananías y Zafira y ser cristianos íntegros en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos. Y la situación de persecución, de oposición continúa, hay un segundo arresto. Y en medio de todo eso, los discípulos, esa frase significativa, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Dios nos hace embajadores, pastor, entre más nos arresten es mejor, hay más testimonio. Claro. El apóstol Pablo utiliza la expresión somos olor de vida para vida o de muerte para muerte. Lo que nosotros hacemos puede estar trayendo hoy a la salvación a un alma, o nuestro mal testimonio puede estar produciendo la perdición de un alma. Entre más los perseguían, entre más los maltrataban. Voy a poner el ejemplo. A ti te dicen no visites esa muchacha más, pero tú estás enamorado de esa muchacha. Entre más te golpean y entre más te prohíben, más te metes allá. Porque el amor no lo cambia a nadie. Porque cuando uno está enamorado, nadie le calla la boca. Ahora, si es de algo sublime y eterno, que no es temporal ni para 30 o 40 años, sino que es la eternidad lo que Dios me está ofreciendo, yo vivo enamorado de ese Señor y del gozo que Él me ofrece. Y entre más duro es compartir el Evangelio, con más gozo se hará y más impulso pondremos en cumplir una tarea. Cuando estos hombres se levantan contra los discípulos, aparece Gamaliel y da un buen consejo, ¿no? Se destaca en este tema la importancia de un buen consejo. Analicemos esa parte, pastor. A veces creemos, pastor, que de pronto estar en la política o de que alguien esté participando es malo cuando Dios tiene hombres y mujeres testigos suyos en los concilios y en los tribunales, en todo lugar de la tierra. Y deberíamos orar por nuestros líderes políticos y por nuestra gente que nos dirigen en las naciones. Aquí hay un hombre temeroso de Dios que conocía la verdad y aunque era un fariseo y aunque en algunas cosas no estaba de acuerdo, fue un defensor de la predicación y con qué sabiduría lo hizo. No les dijo no hagan, les dijo tengan mucho cuidado, piensen bien lo que van a hacer porque ya en otros 2 casos anteriores se levantaron otras personas y pues como su camino no era de Dios, simplemente su obra se acabó. Pero si estos hombres son de Dios, ustedes no pueden detener esa obra. Un buen consejo a tiempo, un grito a tiempo vale más que 100 caballos después. Es un dicho popular, pero aquí aparece Gamaliel, instrumento de Dios, como lo fue Ciro en su tiempo y como Dios ha usado tantos instrumentos en la historia para hacer liberación de su pueblo. Pastor, usted menciona un buen consejo, pero ¿qué de quien escucha el consejo, su disposición a seguirlo? ¿Cuán importante es frente a la palabra? Muchos de nosotros nos sentimos inseguros porque no sabemos realmente si lo que me están diciendo o lo que me están aconsejando es la verdad. Y ahí valdría la pena, número 1, orar mucho. Número 2, leer mucho la palabra para saber que lo que me están diciendo está de acuerdo con la palabra. Pero lo tercero también es confiar.
Si Dios está dirigiendo mi vida y yo estoy en sus manos, entonces Él se encargará de estar delante de mí para permitir que ocurra en mi vida lo que sea para su gloria y se opondrá a lo que no sea para su alabanza. Si leyéramos más la Biblia, dice la palabra del Señor, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Lo que está diciendo es, acostúmbrate a dar pasos en la dirección de lo que Dios va mostrando y el Señor seguirá guiando tus pasos y no tendrás facilidad de equivocarte. Así es. Pastor, al cerrar esta lección, siendo que hemos estado estudiando la vida en la iglesia primitiva, hay algo que también me tocó y es que nos afirma el tema que somos mayordomos de la familia de la fe y de sus intereses. ¿Qué significa esto? Pastor, lo que nosotros hemos recibido es un gran tesoro y no nos pertenece. Pertenece a alguien que nos amó con amor eterno y nos ha hecho partícipes. Todo lo que tenemos en esta tierra, la ropa que hemos recibido, el dinero que hemos recibido, la casa que hemos recibido, el auto que tenemos, es simplemente un préstamo de Dios. Somos mayordomos. Y ese carro debería ser usado para llevar mercados, para transportar personas a la iglesia. Mi ropa debería finalmente beneficiar a otra persona, reconociendo de que yo no soy dueño de nada. Finalmente un día me iré de este mundo y no me llevaré el carro, ni la finca, ni el dinero, porque solamente era un administrador de los bienes de Dios. Así que Dios dice, el que es fiel en lo muy poco, yo lo llevaré para que sea fiel en lo mucho. Qué bueno reconocernos mayordomos hoy de la multiforme gracia de Dios y compartirla así como la hemos recibido, de gracia podamos entregarla. Pastor, uno encuentra que el mundo nos ve, somos cartas leídas, ¿no? Y espera a Dios que podamos estar unidos como esa familia de la iglesia primitiva. ¿Qué es el secreto para estar unidos los unos con los otros, para tener esa camaradería, esa vida de la iglesia primitiva? Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El orgullo, la soberbia, el ensalzamiento lleva a que yo me sienta más grande que mi hermano. Pero la mansedumbre y la humildad me llevan siempre a considerar a mi hermano en la misma condición que yo y amarlo tal como es, no para dejarlo tal como es, sino para ayudarlo a crecer, llevándolo más cerca de Jesús para que él también sea transformado. Definitivamente la humildad, la mansedumbre, el verdadero amor de Dios sembrado en el corazón hace que seamos más hermanos. Y no olvidemos esa oración final de Jesús en San Juan 17, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que el mundo sea uno, para que conozcan que tú me has enviado. ¿Escuchamos eso? La forma como el mundo va a entender que somos los enviados del Señor es si ven unidad entre nosotros como pueblo. Así es. Y de esa iglesia primitiva, dos legados se mencionan: la expectativa de la segunda venida y la misión mundial. Hay un gozo, pastor. Pronto terminará todo sufrimiento, el Señor viene, seremos parte de la familia de Cristo. Y número 2, tenemos un privilegio que anhelarían tener los ángeles, compartir con la gente, quien sea en el mundo, la gloriosa verdad de que Cristo viene pronto en gloria y terminará todo sufrimiento de la tierra. Segunda venida y misión. Sin duda Dios quiere para este tiempo que vivamos más cerca de Él, para que podamos también reflejar su carácter, para vivir una vida como la iglesia primitiva la vivió. Sin duda estamos más cerca de esa gloriosa esperanza de la venida de Jesús y necesitamos perseverar. Pastor, muchas gracias. Que la gloria de Dios llene a cada hermano y a cada amigo en este día. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.